La Altra Olympus 275 Hilo llega con la misión de ser el relevo del actual 275 y en este podcast, en este programa, te voy a explicar en qué consiste este cambio, qué mejoras comporta y si vale la pena o no. Muy buenas y bienvenida a esta nueva cápsula drop de hoy jueves 16 de julio de 2026. Ya sabes que este tipo de programas los puedo grabar desde cualquier sitio, sin complicaciones, sin edición, sin guión, y en los que te hablo de noticias, novedades, curiosidades, reflexiones y todas aquellas cuestiones que entiendo que te pueden interesar. Y fíjate, hoy la cosa va de novedades al hilo, al hilo precisamente de esta Altra Olympus 275 Hilo, o Hilo, realmente se diría Hilo, es decir, alto, el acrónimo de alto, bajo en inglés. Ojo, porque esta cuestión la he preguntado a Altra y no me han sabido decir el porqué de este nombre, este Hilo. Así que a la espera un poco de esta explicación, en próximos contenidos te explicaré a ver a santo de qué es esto de high-low. Es decir, podría entenderse que es high de altura, esos 33 milímetros de perfil, y ese low de quizás de baja densidad ahora de esa nueva espuma. Bueno, es un poquitín una deducción que yo he hecho de aquella manera. No necesariamente está demasiado fundamentada, es más intuitiva que fundamentada, pero bueno, es donde le puedo encontrar un poquitín la explicación. Pero vamos con ello, vamos con esta 275 Hilo, y antes de nada decirte un poquitín para aclarar y para poner en contexto esto de 275, ya con la versión anterior hubo un poco de confusión porque 275 no hace referencia al peso. De hecho, recuerdo algún comentario cuando publiqué la review de esta zapatilla que la gente decía, ostras, pero no tiene nada que ver, no son 275 gramos, no tiene nada que ver el peso que anuncias. Y no, lo de 275 no hace referencia al peso, sino a la temperatura que alcanzó el horno en esas primeras pruebas que hicieron los fundadores de Altra para calentar la zapatilla, reblandecer la espuma y luego cortar para buscar ese drop cero y hacer esas zapatillas más cercanas al suelo, es decir, esos 275 grados Fahrenheit que más o menos serían unos 135 grados Celsius, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco en alusión a ese pequeño y famoso horno que hizo famosa a la marca Altra desde allá en sus orígenes. Pero vamos con la cuestión de hoy que nos interesa, que es esta 275, ¿qué novedades o qué aporta esta zapatilla? Es decir, ¿hay diferencias? ¿Vale la pena? Bueno, evidentemente que las hay, eso está claro. Sí que es cierto que hasta el punto de que no van a convivir juntas la actual 275 con esta 275 Hilo. La 275 a secas desaparece sin más y queda esta 275 Hilo. Aquí decirte que, por ejemplo, si buscas una zapatilla amplia dentro de Altra, de la amplitud de por sí que ya tiene Altra, esta es la más amplia de horma, ¿de acuerdo? Es decir, es la más ancha de todas las hormas o de todos los modelos que hay, junto como por ejemplo a la Long Peak. Si vamos a la Team 6 o a otros modelos, son un poquitín más estrechas, estarían, digamos, por debajo. Aún así, son más amplias que cualquier otra marca, ¿de acuerdo? Dicho esto, aquí vamos a por esas mejoras, a todas esas propuestas que trae esta 275 Hilo. Para entender las mejoras, como no, te voy a dar algún dato para poner cierto contexto. Y es que fíjate que en mi número 44,5 encontramos una reducción de peso de 27 gramos. Con lo cual no está nada mal. Teniendo en cuenta que, ojo, que la 275 ya rebajó respecto a la Olympus 6, que es la que tenemos actualmente en el mercado, en 61 gramos. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que la Olympus 7 está al caer, debería llegar en agosto, pero bueno, la Olympus 6, que es la que tenemos actualmente, sí que es una zapatilla muy pesadota, ya lo dije en su día, que necesitaba unas tijeras ahí para bajar el peso, pero bueno, llegó esta 275 y le pegó ese bocado de 61 gramos, pero es que esta Hilo rebajó otros 27 gramos, con lo cual ahora tenemos un peso muy interesante, fíjate, en 296 gramos en mi número 44,5. Para la amplitud de horma, lo que ofrece la zapatilla, la amplitud de base y el perfil que tiene, es un peso muy, muy correcto y muy competitivo. Es decir, dentro de las ultreras es de lo más ventajoso que hay. De hecho, aquí ya me ha surgido una idea para hacer una infografía comparando ya las últimas ultreras, hacer una actualización de últimas ultreras, metiendo pesos, tipos de amortiguación y demás, para que puedas comparar. No me parece mala idea, así que me pondré a ello en cuanto tenga un momentito.
Más cosas que mejora, por ejemplo, para mí, lo más relevante, además del peso, que ya es un dato de por sí bastante interesante, perdón, sería que la media suela implementa un nuevo compuesto, en este caso el Ego Max. Ya era hora. De hecho, fíjate que en la 275 ya dije que necesitaba o que esperaba encontrar una media suela más al nivel de esta zapatilla. Es decir, si tenemos una suela Vibram, como ya es habitual en Altra, tenemos una Upper Matrix, pues quizás una mediesuela un poco más de última generación sería más acorde a lo que es la zapatilla, que sería una zapatilla mucho más equilibrada, mucho más redonda, mucho más completa. Es algo que critica en su día y por fin en esta Hilo sí que encontramos ya una mediesuela más en sintonía con lo que es la zapatilla. Encontramos ese Ego Max que por ejemplo vemos en Team 6 e incluso algún modelo de asfalto como por ejemplo la Torin 8 de 2025. Entonces, si más o menos conoces la Team 6 o algún modelo de asfalto como esta Torin, más o menos conocerás el tacto que tiene y a dónde vamos a ir a parar con esos 33 milímetros de altura de esta 275 Hilo. Aquí la marca alega que es un 10% más suave, más blanda. Sí, a ver, ojo, la verdad es que con mis primeras pruebas se nota, se percibe ese tacto más suave, pero ojo, porque a los que ya hayáis utilizado 275 y os haya gustado, no os llevéis las manos a la cabeza, porque no vas a encontrar una zapatilla tremendamente blanda. Y si por el contrario la 275 le encontrabas un pelín firme, ahora esta 275 Hilo te va a contentar. Así que me parece muy bien traída esta nueva espuma, esta Ego Max, con ese 10% más suave, que ya digo que no es alarmante para el que no quiere un sofá, ni preocupante, y que será más agradable, lo vamos a aplaudir, a aquellos que encontramos quizás un pelín firme, que para mí, la verdad, a mí me estaba bien la 275 que teníamos hasta ahora, pero ese 10%, digamos, más de suavidad, pues se nota y para bien, porque ya digo que no penaliza en ningún sentido, no es una zapatilla chiclosa, ni muchísimo menos, no es una zapatilla, digamos, que te drene la energía, que notes que estás ahí, que te quedas enganchado al suelo, ni muchísimo menos, y que esa mayor suavidad, ese puntito de mayor suavidad, le hace mucho bien a esta zapatilla, ¿de acuerdo? Pensando que es un modelo para larga distancia, que también es posible que haya usuarios corpulentas que puedan decidir utilizarla. El usuario de Olympus tradicionalmente también ha sido un tipo de corredor ya más pesado, más grandote, más grandota, con lo cual ese soporte, esa consistencia siempre ha sido muy bien considerada por este público. También para esos ultreros de carreras XXL, pues era muy valorada la Olympus 6 y por tanto la 275 posteriormente, y ahora esta Hilo, para mí, insisto, está muy bien lograda. ¿Qué más encontramos, por ejemplo? Bueno, el Upper Matrix, que permanece igual, es decir, tenemos las mismas protecciones, el mismo grosor, el mismo flanco protector, que aquí sí que varía lo que es la parte estética, pero lo que es la parte funcional permanece igual. Un upper con su polaina también, con su misma lengüeta, una lengüeta muy envolvente que nos sujeta muy bien en la zona media, y esa semipolaina que, claro, en estos días con la calor que está haciendo, es más bien más psicológico la sensación de meter el pie y encontrarse ahí como cerrado, que no realmente lo que es práctico. Es decir, si nos miramos los pies y desviamos la vista hacia abajo y vemos el pie, pues sí que lo notamos ahí como muy metido con esa polaina, con ese Upper Matrix que da la sensación de cerrado, pero nada más lejos. Ya digo que es puramente visual. Si no miramos, si no desviamos la vista hacia abajo, no vamos a tener sensación de agobio, más al contrario, porque piensa que ese Upper Matrix deja muchísimo espacio entre filamentos para que circule el aire. No es, por ejemplo, como aquel Matrix Jacquard de la primera Normal que era 01, que sí que era más grueso, que era más dificultoso que circulase el aire. Aquí no, aquí encontramos bastante espacio, como digo, entre los filamentos, el aire puede circular libremente y no tenemos una zapatilla calurosa ni muchísimo menos. En el plano interior, pues encontramos una plantilla extraíble de 18 gramos, 5 milímetros, es decir, una plantilla que quien utilice plantillas personalizadas, si prescinde de ella no se va a perder demasiada cosa. Es decir, no vas a penalizar en cuanto a comodidad si pones tus plantillas personalizadas de podólogo, como sí sucede, por ejemplo, en otros modelos que te diría yo, de Saucony. Ahí sí que se delega muchísima responsabilidad
a una plantilla tremendamente gruesa, bastante pesada, pero hiper confortable, y que claro, si prescindes de esa plantilla interior por la tuya personalizada, vas a encontrar una merma en comodidad. ¿Por qué? Porque es eso, porque la plantilla extraíble tiene muchísimo protagonismo. Aquí no es el caso, tiene un grosor, sí, 5 milímetros, pero un peso que es muy habitual, que cumple su función, pero no implica mayor pérdida. Piensa que es una plantilla de poro cerrado, no está perforada, con lo cual ya digo que ni a nivel de percepción de amortiguación, ni a nivel de ventilación, transpiración, vas a encontrar una pérdida apreciable, ni muchísimo menos. Aquí ahora sí lo que me parece muy interesante es el nuevo diseño de suela. A ver, porque la tengo aquí. La voy a coger exactamente, aquí la tengo. Si recuerdas la Olympus 6 o la 275 actual, la parte central habían unos tacos que era de la propia espuma de la mediasuela. Claro, esto hacía que se compactasen, se pudiesen romper en según qué tipo de superficies y, en definitiva, la mediasuela en esa zona descubierta sufriese mucho. Bien, ahora todo eso ha cambiado y encontramos una suela muy completa, ojo, muy al estilo de Altra, con esas segmentaciones, digamos, reproduciendo lo que sería un poquitín los rayos X del pie, de los huesos, ¿de acuerdo? Pero mucho más completa que en otros modelos. Aquí sí que tenemos un canal central muy grande, al estilo de Saucony y de aquellas Peregrine, tendríamos que remontarnos a unos años hacia atrás, con ese canal central que, bueno, alguno posiblemente dirá, ostras, es que y dale con tener las suelas desacopladas o no tener una suela completa. Sí, es cierto, aquí habría muchísimo menos problemas si la suela es completa, en lugar de con estas ranuras para facilitar más o menos una flexión, que bueno, aquí no es que sea a lo mejor totalmente necesario, y más en esa espina dorsal que va longitudinalmente. Es un espacio ahí que queda no excesivamente abierto, pero sí que deja espacio para pinchos, piedras, etcétera. Pero lo bueno es que tenemos todo el perímetro de caucho, con lo cual ahí en apoyos, en esas zonas medias, en canteos, tenemos una suela que es capaz de trabajar muchísimo mejor que en unos tacos moldeados en la propia media suela, que da de sí lo que da, es decir, nada, pero que por el contrario el desgaste es tremendamente prematuro, y además es un taco que es muy ineficaz, es prácticamente testimonial. Un taco de la propia espuma no sirve para nada, ni va a dar soporte porque se va a hundir, ni va a proporcionar tracción porque no tiene capacidad para traccionar con esa deformación tan elevada, con lo cual para mí, ya digo, esta nueva suela me parece muy correcta. Encontramos también el Traction Look, y ya lo estamos viendo, ya es prácticamente casi norma en todas las suelas Vibram. Yo creo que están viendo que un poco el futuro y el argumento de venta pasa por ahí, y muy acertadamente las marcas cogen ese testigo, leen entre líneas y dicen, ostras, lo que el público valora es esto, vamos a darle lo que el público pide. Lástima que no nos escuchen del todo y por racanear unos cuantos gramos en la suela decidan hacer estas particiones, estas segmentaciones que al final no rebajan tanto el peso y no le vamos a afear a la marca que tenga un cierto incremento de peso si estamos en unos pesos, vamos a decir, razonables y lógicos, ¿de acuerdo? Así que yo sería un poquitín la última o la única crítica que le haría, esa segmentación central en la suela barra media suela, pero por lo demás nada que criticar, con una suela que ahora sí se muestra mucho más eficaz, más fiable, con mayor garra. Los tacos anteriores, o por ejemplo los tacos de la Olympus 6, están demasiado abigarrados, con lo cual la saturación en terreno blando es tremenda, en barro ni te cuento, y ahora sí que por ejemplo en superficies más blandas la capacidad de tracción es muchísimo más elevada. Evidentemente la seguiré probando. Fíjate que en estos días me marcho al norte de España para hacer una parte del Camino de Santiago, el Camino del Norte, así que tendré varias jornadas, calculo, iré con mi mujer, calculo que serán unas 5 o 6 jornadas de caminar, porque eso sí, iremos caminando en plan mochilero, y ahí será un buen marco para probar estas Altra Olympus 275 Hilo en combinación con los calcetines Creepers de dedos, con esos 5 dedos para protección interdigital. Veremos a ver qué tal en esas largas jornadas de caminar, de estar bastantes horas ahí, dale que te pego, y será una buena combinación para probar esos calcetines, ya que los he probado, ya los tengo más que probados, pero en días consecutivos, repetidamente, unidos a estas zapatillas de horma amplia, en las que creo que podré sacarle bastante partido y ver bastantes matices.
Evidentemente todo esto te lo iré contando tanto en mis redes sociales, entiendo que también por podcast iré publicando alguna cosita y ya sabes que para estar al tanto de mis andanzas, como digo, en mis redes sociales o en el podcast seguramente ahí estaré explicando todo lo que se cueza esos días en ese Camino del Norte, Camino a Santiago del Norte, en esas jornadas de ocio y deporte que la verdad es que prometen y me motiva muchísimo. Nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar por aquí. Espero tus comentarios, si tienes alguna duda, házmelas llegar por la plataforma en la que me estés escuchando, si así te lo permite, y como no también en mis redes sociales. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima.